Bueno. ¿Qué vimos la semana pasada? Terminamos de ver. Con el ángel que fue lo de Sansón. ¿Y qué pasó ahí? ¿El ángel de Sansón? No, que el ángel se le apareció a ¿Cuál ángel? A Jesús. ver. ¿Señor? El ángel del Señor, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿A quién se le apareció? A la mamá. ¿De quién? De Sansón, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Le dijo que iba a tener un hijo. ¿Pero qué pasaba con la señora? No podía tener hijos. Era estéril, ¿cierto? No podía tener hijos. ¿Y qué le dijo el ángel? Que iba a tener un hijo. ¿Y qué iba a pasar con ese hijo? ¿Quién me dice? Que iba a ser Nazaret. Nazareo. ¿Y qué es un nazareo? Como apartado a Dios. Un hombre consagrado para Dios, especialmente consagrado para Dios. ¿Correcto? ¿Y qué más pasó? Ella fue y le contó al ¿A quién? marido. A Manoa, ¿cierto? Al esposo. ¿Y qué pasó con el esposo? ¿Le creyó o no le creyó? Sí. Sí. Y si le creyó, ¿qué pasó con el esposo? ¿Qué hizo el esposo? Lo que él quería como escuchar. Él quería que lo que hizo el ángel con ella lo hiciera con él. ¿Y lo hizo el ángel? Sí. Lo hizo igual con Manoa con su esposa. Y le confirmó que ella iba a tener un niño. ¿Sí? Dijo que la mujer tenía que guardarse, Así que no tomar que no tomara, bebidas alcohólicas. Sí. y que el niño iba a ser un nazareo. ¿Correcto? Pero más allá de la historia, ¿qué quería enseñarnos Dios con la historia? Como ese nacimiento nuevo que nosotros necesitamos. El Señor nos estaba hablando hace 8 días de que todo lo que era estéril iba a qué? Todo lo que era estéril ahora iba a ser como fértil. ¿Sí? Y aprendimos una causa por la cual tal vez nosotros o las personas no puedan reproducirse espiritualmente. O una dificultad por la cual no se pueden tener discípulos. ¿Se acuerda que lo vimos? Y era porque muchos no han nacido de nuevo. Ya aprendimos que el nacimiento, el nuevo nacimiento es como el aval, es como la bandera verde. Digo bandera verde porque esa es la que le da a los carros de carreras para que salgan corriendo. Es como el aval, para que ahora sí, por la naturaleza que mora en nosotros, podamos extendernos, reproducirnos espiritualmente. ¿Correcto? ¿Sí lo aprendimos así o no? Entonces, oramos al final pidiéndole al Señor que todo aquel que lo ha logrado siga sumergido en la presencia de Dios. O sea, y por ende siga extendiéndose, ampliándose. Y el que no, alcance ese sello de Dios para... ¿Cómo? Para lograrlo, correcto. Ahora, según el testimonio que yo conté, desde que yo nací de nuevo hasta que tuve mi primer discípulo pasaron meses, ¿se acuerdan que yo les dije? Pero durante todos esos meses yo me activé en el evangelismo. ¿Sí? O sea, y empecé a ir a las misiones. Entonces aprendimos que hay todo un proceso de nuevo nacimiento, un proceso de ejercicio del evangelismo, de la predicación, de la comisión que Dios nos dio, y en medio de ello, ahí sí Dios nos da nuestros discípulos. ¿Correcto? Sí. Entonces aprendimos la historia de la mamá de Sansón, de su esposo, de que eso representaba un nuevo tiempo para Israel, y cómo eso también nos enseña que Dios trae para nosotros nuevos tiempos. ¿Correcto?
Lo que quiere decir que Dios tiene un nuevo tiempo para nosotros y que tenemos que tomar las precauciones para permitir que ese tiempo venga y guardar lo que Dios nos da. Y nos basábamos en la recomendación que Dios le hacía a la mamá de Sansón, de que no podía ya más, no podía andar por ahí con sus aguardientidos. Lo que quiere decir que posiblemente era una mujer que no tenía una vida del todo santa, ¿sí? Y su esposo también. Pero Dios le plació escoger en medio de un pueblo rebelde, porque si Dios estaba levantando a Sansón era porque el pueblo se había rebelado y la consecuencia de la rebelión había venido a ellos. ¿Cuál era? Que sus enemigos los tenían sometidos. Los filisteos los tenían sometidos. Y Dios quería revertir esa situación. Por eso Dios decidió levantar a Sansón, un nuevo juez, un nuevo salvador, ¿sí? Que saliera en defensa de su pueblo. Y escogió a Manoa y a su esposa para ese fin. Y a Dios le plació además que para que tuviera un mayor énfasis, Dios decidió que ese muchacho tenía que ser nazareo, ¿sí? O sea, un hombre especialmente consagrado para Dios. Pero quiero que miremos qué es el nazareato y cómo y cuáles son las condiciones que Dios exige en un nazareo. ¿Correcto? Ahora, hace poco yo estuve estudiando acerca de que coincidencialmente, puedo decirlo así, pero puede que no sea coincidencialmente, la palabra nazareo se parece mucho a ¿qué palabra? A nazareno. Algunos dicen que no tiene nada que ver, que es una simple coincidencia, pero tal parece que no es tan coincidencia. Parece que la palabra nazareno o nazaret viene de la palabra nazareo, como un lugar de donde Dios extrajo personas en el pasado para su consagración, ¿sí? Y no está de más que sí sea el lugar donde Dios decidió que el Señor Jesucristo creciera, ¿no? Se guardara, se preparara, porque usted sabe que el Señor nació ¿en dónde? En Belén, ¿no? En Belén de Judá, la tierra que se profetizó para que el Mesías naciera. Pero también tenía que cumplirse la profecía de que él era nazareno. O sea, a la persona se le dice de Nazaret porque la persona fue criada en Nazaret. Si esa costumbre se aplicara al día de hoy, dirían, por ejemplo, Luzbila de Neiva, porque la mamá vive acá, sus hermanos, ella se crió acá, estudió, se preparó, creció, ¿sí me entienden? Entonces la conocen como de Neiva, Neivana. Hay unos loquillos por ahí que dicen bobadas. Los taoístas dicen que el Señor Jesús a los 12 años se fue para la India. Esas tontadas que se inventan. Y que de los 12 a los 30 anduvo aprendiendo las artes y los artilugios de los faquires hindúes. Y que allá aprendió a soportar el dolor, acostándose en camas con puntillas. Eso es lo que dicen estos locos. Y que eso fue lo que lo preparó a él para poder soportar la cruz. Imagínate, contar. Si la Biblia dice que él era Jesús, cuando la gente decía, ahí viene Jesús de Nazaret, es porque la gente lo identifica como un hombre que vivió sus años de juventud en Nazaret. Y salió de allí a un lugar un poco cerca, que era Capernaum, su centro de operaciones. Y se la pasaba de un lado a otro del territorio de Israel o de Palestina, en ese momento se llamaba. Y predicaba la palabra tratando de rescatar a los perdidos de la casa de Israel. Recuerden muy bien, ¿no? Entonces parece que no es confirmado, ¿no? O sea, esto no es oficial, no lo vaya usted a hablárselo a otros como si fuera algo oficial, pero parece que no es tan coincidencia
que la palabra nazareo se parezca a la palabra nazareno. No es confirmado, por eso digo, es una teoría. Entonces, el nazareo era una persona especialmente llamada para Dios, que tenía una serie de características que ya las vamos a mirar. ¿Sí? Entonces, para poder entender esto, tenemos que mirar el capítulo 6 de Números. Número 6. Búsquelo usted en su Biblia. Número 6. Número 6. Números 6. Libro de Números. Los primeritos libros. Es el cuarto libro, ¿cierto? El cuarto libro de la Biblia, ¿lo tienen ahí? Números 6. Desde el versículo 1 en adelante. Entonces, dice el voto de los nazareos. El Señor habló, ¿lo tenemos o no? Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer, o sea, un nazareo puede ser hombre o mujer, que se aparte y haga voto de nazareo, que quiere decir separado o consagrado. Amén. Para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo, o sea, uvas pasas tampoco. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Mientras dure su voto de nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta. Ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos, ni a su hermano o hermanas muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Si alguien de manera repentina muere junto a él, su consagración se habrá contaminado, por lo que al séptimo día, es decir, en el día de su purificación, se rapará la cabeza. El octavo día llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión 2 tórtolas o 2 palominos. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en expiación y el otro en holocausto. Así ese día hará expiación por el que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza. Consagrará para mí los días de su nazareato y presentará un cordero de 1 año en expiación por la culpa, pero los primeros días serán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Bueno, en resumen, el nazareo la persona nazarea tenía unos ítems de consagración. Básicamente, no tomar nada fruto de la vid y no tocar muerto, ¿correcto? Ni siquiera a sus propios familiares. Nada que muera, ni nada que muera repentinamente al lado de él. Pero también está explicando la ley de Moisés que en el caso de que fallara en esto y su nazareato fuera contaminado, puede ir al sacerdote, ¿sí?, ofrecer sacrificio y apartarse por un tiempo rapándose la cabeza para purificar lo que se contaminó. ¿Qué quiere decir esto? Esto, como toda la ley de Moisés, tiene un doble significado. ¿Sí? Se puede ver un doble significado. Algo que es para la ley, técnico, procedimental, en el caso del nazareato, y algo que tiene una profundidad que puede ser entendida para nosotros. ¿Sí? Nosotros como nazareos, apartados para Dios,
por la sangre de Cristo, ¿sí? Apartados para vivir una ley del Espíritu, pero también la misericordia de Dios que dice que si de pronto pecaremos de manera involuntaria, hay que entender eso, ¿sí? O sea, no en la práctica del pecado, no en el que anda deliberando para el pecado. Podemos ir otra vez a Dios y Él nos perdona. La palabra dice que si hemos pecado, como abogado tenemos, ¿no? Vamos y hablamos con el abogado, exponemos qué fue lo que pasó, nos arrepentimos y Dios renueva las cosas, nos limpia y nos levanta. ¿Ven? Nunca se le olvide eso. Dios tiene misericordia. Evidentemente, Dios no quiere que usted violente el pacto que tiene con Él. ¿Qué es violentar el pacto? Pretender que, habiéndonos Dios llamado a una vida santa, pretendamos nosotros vivir una vida de pecado como la de antes. Cuando marcadamente se explica en la Biblia que eso no puede pasar. Y que el que muere para el pecado no puede andar en pecado, ¿correcto? Como dice el apóstol Juan, hijitos, el que peca es del diablo, punto, mano. O sea, el que practica el pecado es... ¿Sí me entienden? El que practica el pecado no es hijo de Dios. El que peca es del diablo, punto. Y el que anda en una vida santa, ¿de quién es? Hijo de Dios, punto. Así de sencillo. Eso es cristianismo, para que no nos enredemos. Y realmente Dios nos liberta de ese tipo de cosas, ¿no? De entender la santidad y una vida en Dios desde parámetros religiosos, procedimientos, ¿sí? Ahora, como lo veremos en el análisis de la vida de Sansón, eso fue algo que Sansón no entendió. Él empezó a vivir una vida religiosa, una vida descuidada, una vida que se empezó a basar en sí mismo él. Y eso le costó su caída, su deceso, su desgracia. ¿Correcto? Entonces, volvamos entonces al capítulo 14 de Jueces. O sea, entendiendo que ya Sansón había nacido. Si esta mujer se guardó, quedó embarazada, tuvo a su hijo y Sansón creció. ¿Correcto? Ahora, dice, capítulo 14 dice, entonces Sansón descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron, no hay una mujer entre las hijas de sus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me gusta. ¿Qué opina usted de eso? Ese fue el problema de Sansón. Se gustó por las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Lo pregunto por el versículo que sigue, ¿no? Sí, porque después dice que Jehová hizo esto para dar ocasión para que Sansón empezara a venir. Bueno. Perfecto. Entonces ahí uno dice, bueno, uno tiene que entender, mis queridos hermanos, y yo creo que eso es un principio del estudio bíblico, de la hermenéutica, de que la principal característica de Dios es su soberanía. ¿Correcto? Su soberanía es tan perfecta, escuche esto, que incluso rompe modelos que Él mismo ha puesto. No sé si me entiendan. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué piensa Dios de la mentira? ¿Usted qué dice? No le gusta a Dios la mentira, ¿no? Pero hay un pasaje en la Biblia, en el momento en el que Faraón decide matar a los niños que nacían de las mujeres hebreas,
dice la Biblia que las parteras, o sea, el faraón les decía, avísenme cuando estos chinos nazcan, cuando los niños nazcan. Entonces ella les decían a faraón que cuando ellas ya iban a llegar a asistir a las mujeres hebreas en sus partos, ellas eran tan tremendas que ya los habían tenido. Pregunta, ¿eso era verdad o mentira? Era mentira. Entonces pregunta, ¿hicieron bien o mal las mujeres parteras? Bien, mal. Pero que contesten los demás, pastoras. ¿Mal? ¿Hicieron mal o hicieron bien? Hicieron bien porque ellos pensaban que estaban. Mire, escuche esto. La palabra de Dios dice que Dios se agradó de lo que hicieron las parteras. Mentiras que son buenas. Ah, bueno. Es que de ahí surge la doctrina que hay las tales. De ahí surge la doctrina. Pero mire, en este tipo de casos es algo muy excepcional. Y es porque hay un bien mayor que está de por medio. ¿Me comprenden? Hay un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor allí? Guardar a los niños hebreos de la masacre que quería comer. Yo le hago una pregunta a usted. Si digamos tenemos un tiempo de persecución y llega alguien a decir, bueno, con armas, ¿dónde está el pastor Antonio? Entréguenmelo. Y el pastor Antonio está por ahí en un altillo, escondido, porque Dios no quiere todavía que él muera. Porque hay gente que cree que el cristianismo es que el pastor salga y diga, péguenme 5 tiros, y si todavía está a mitad de ministerio. ¿Usted cree que los apóstoles tuvieron que correr? Claro. Claro, Pablo se tuvo que esconder y Pedro también. ¿Y cuánto? ¿No estuvo Juan en Patmos allá? Se puso un sobrenombre, el anciano. Estaba allá un emperador que se hizo llamar el mismo Dios buscando al último de los apóstoles. ¿Dónde está ese miserable? Y estaba escondido en una prisión llamada Patmos, con otro nombre. Uno le decía el anciano, parece que también otro sobrenombre era Gallo. Hola anciano, hola Gallo. ¿Por qué cree que se ponía otro nombre? Para que no lo descubrieran. Entonces, si el pastor Antonio está escondido en ese altillo y llegan estos tipos armados, malvados, enviados por el mismo diablo, y usted dice, ay, es que yo no puedo decir mentiras, está ahí escondido el pastor. Ahora también está el silencio, ¿no? Correcto, el silencio, pero hay momentos, pero hay un momento en el que uno también va a tener que hablar. Y la historia cuenta de la iglesia perseguida que muchas veces las personas de la iglesia tuvieron que mentirle a los perseguidores, pero como algo excepcional, no buscando pecar, sino recurriendo a un beneficio mayor que Dios tenía allí. Por ejemplo, el mejor caso es el de los contrabandistas de Biblias, que es donde se ve Correcto. la realidad. Que entra ahí en el cajón del carro, no, pues tomates, dice el tipo, ¿me entiendes? Viene lleno de Biblias. Ahí se ve ese caso, ¿no? Correcto. Y lo que tenían era echar un bulto de Biblias para salvar a toda la Unión Soviética, imagino, Hungría, Polonia, todo lo que está atrás de esa bendita cortina. Hoy en día, en el norte de China, una Biblia vale oro. Y muestran esos videos clandestinos de cuando le llegan esas Biblias a esos chinos. Esos es que las cogen y uy, una Biblia, yo tanto que quería una Biblia. Aquí usted puede comprar todas las que quiera. Tenemos una libertad en Colombia que en otros lugares no hay. Entonces, por el bien mayor de que el evangelio se expanda, ellos le mentían a la policía soviética. Pero eso es una excepción. Usted no puede crear de ahí un dogma de la mentira piadosa. Porque la persona termina defendiendo la mentira de su estado Lo natural. que va a terminar es mintiendo todo el Correcto. tiempo. Correcto, ¿me entiende? Entonces, esto lo digo porque por el principio de la soberanía de Dios. Ahora, cada caso es tan particular que usted le debe enseñar que usted no puede juzgar las cosas de manera apresurada. De hecho, evítese andar juzgando. Permita que sea Dios el que juzgue las cosas. ¿Se me comprende? ¿Qué hace ese pastor allá hablando en el parque con ese cura?
ecuménico, hijo del diablo, y una vez la gente es así. ¿Qué tal que Dios esté utilizando ese pastor como un instrumento para salvarle el alma a ese pobre sacerdote, ¿no? Pero como uno juzga de primerazo, con exceso, porque nosotros somos, los seres humanos somos como por naturaleza vengadores, sanguinarios, ¿sí? Aquí la gente coge a un sospechoso de ser ladrón, no le pasa por juicio, no pone una mesa en la mitad de la calle, aquí pongamos un juez, aquí un abogado, aquí un fiscal, no, lo cogen, lo amarran a un poste y lo cogen a piedra y lo matan. Y para que no quede ni el vestigio, incendian la moto, al mejor estilo de la antigüedad, como unos cavernícolas y salvajes. Entonces uno podría aparecerse en ese lugar, bueno, listo, están apedreando ladrones, vengan acá los adúlteros, también, traigan piedras, hombres que le ponen cuernos a la mujer, pónganlos aquí en fila, para apedrearlos también a todos. Y por algo más grave que robar, ¿usted sabía eso? Que el adulterio es más grave que robar. Eso es más grave. Y hay una doctrina, un estudio bíblico que incluso llevaría a pensar que el adulterio puede ser peor que el mismo homicidio. ¿Cómo la ven? Por el castigo que se le dio ¿de dónde es que viene esa doctrina? Bueno, igual. Esa doctrina que dice que es 7 veces mayor que el castigo de Caín. Ah, era Lamec, el bígamo. No era adúltero, sino bígamo. Era bígamo. Lamec, uno de los hijos de... Sí, y se tasó una sanción 7 veces mayor que la de Caín, que fue un homicida. ¿Cómo la ven? De ahí viene esa doctrina. No la puedo volver absoluta porque no carece de rigor, pero lo que sí le puedo decir es que el adulterio es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios. Entonces, si fuera por eso, imagínense cuánta gente apedreada, todo el mundo apedreado en las calles, los muchachos rebeldes, que no obedecen ni a papá, ni a mamá, ni a policías, a nadie. No obedecen a jueces, no obedecen a nadie. También tocaría sacarlos a las afueras de la ciudad y apedrearlos también. ¿Cómo la ven? Pero el que es juez es Dios. Y como Él es el juez, Él imprime su soberanía. Lo normal dice que uno, como del pueblo de Dios, no tiene uno por qué andar buscando mujeres impías. Ahora, obviamente, lo que sí era de Sansón era que era mujeriego. Y eso todo el pasaje de Sansón va a demostrar que el hombre era mujeriego, enamorado. Sí, y era ley, ¿no? Que uno no se juntara, no le vayas a dar tus hijos a las hijas de ellos para que sus corazones no se den a torcer y vayan a ir detrás de los dioses de ellas. Correcto. Tanto que después vemos a Nehemías cuando trae la reforma Nehemías a Jerusalén. Dice, bueno, los que tienen aquí mujeres de impíos las dejan y los que no querían los cogió por los mechas y los arrastró y dice que se quedó con los pelos de las manos de la rabia que le dio de ver esto. Claro, una sinvergüenza. Era una ley, era depravado. Será precepto, mi weón. Correcto. Entonces, pero Dios, como es soberano, Él aprovechó la concupiscencia de Sansón y utilizó esto para cobrarle unas cuenticas pendientes al verdugo de Israel, que era el filisteo, para que lo entiendan, ¿no? Que Dios puede tomar algo que no es bueno y lo puede utilizar para juzgar. Hasta los errores de uno los puede usar, Señor. Mire, eso demuestra que todo lo que pasa en la tierra, tiene que ser autorizado por Dios. Y Él utiliza cada cosa para juzgar. ¿Sí me entiende? Para salvar y para juzgar. Y para destruir también. Guerras, sucesos históricos. Y eso hace parte de la soberanía de Dios. Amén. Entonces, dice el versículo 4. Dice, su padre y su madre
no sabían que esto provenía del Señor, quien buscaba un motivo contra los filisteos. En aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón, quien, sin tener nada en su mano, despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón. Al regresar después de algunos días para tomarla por mujer, se apartó para ver el cuerpo muerto del león. ¿Podía verlo muerto? Verlo sí. Para verlo, pero tocarlo. Tocarlo no. Ajá. ¿Correcto? ¿Podía verlo, sí o no? Sí, Pero tocarlo no. Aquí comienza a cometer un error muy grave Sansón. Mató el primero de 3. Sí. De la confederación. Dice, y he aquí que en el cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Increíble. Él la recogió con sus manos y se fue comiéndola por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio a ellos, y ellos comieron. Pero no les contó que había recogido la miel del cadáver del león. Entonces ahí uno comienza a darse cuenta que Sansón tenía el llamado de Dios. ¿Lo tenía o no? Sí, sí. Lo tenía. ¿Y la unción? Ahora, escuche esto. Y la unción, claro, mire, el Espíritu Santo venía sobre él. Ahora, y era, o sea, en número 6 vemos que el nazareato, cualquier hombre o mujer puede escogerlo. Dice, bueno, yo quiero hacer un voto con Dios. Y se somete a las leyes del nazareato. Pero es que el nazareato de Sansón fue predestinado por Dios. O sea, era un llamado muy especial. O sea, era una gracia muy especial. Hay gente que tiene gracia por la misericordia de Dios, pero hay gente que tiene gracia muy especial. Llamados especiales. Usted los puede discernir. ¿Se me comprende? Sansón era uno. Y tenía a disposición el Espíritu de Dios. Pero eso no lo hacía él un hombre correcto. ¿Está entendiendo? Que a veces nos confundimos, ¿no? Ahí viene ese apóstol con esa unción. Es un hombre conforme al corazón de Dios. No, no necesariamente. Puede haber milagros, prodigios, profecía. Y el apóstol Pablo lo dice, usted puede tener todos los dones. Usted puede tenerlos todos, y los dones Dios los respalda. Pero si no tiene amor, no sirve de nada, dice. O sea, ¿qué puede pasar? Que alguien tenga todos los dones, alguien tenga unción, llamado, pero no tiene amor. O sea, no tiene una relación real con Dios, de amor por Dios y de amor por el prójimo. O sea, una persona que piensa en sí misma, o como dice el apóstol, amadores de sí mismos, que toman todos los asuntos de la fe para su propio beneficio, para sus ganancias. O sea, la persona mira lo que tiene, porque es algo que tiene, y dice, ¿cómo le puedo sacar mejor provecho a esto? Esa es la manipulación. ¿Cómo le puedo sacar provecho a esto? Yo veo que tengo don de sanidad. Uy. Hagámosle, ¿usted qué opina? No, pastor, pero claro, que los espíritus malignos se atraen, ¿sí me comprende? Y montan el negocio, ahí sí. Por cada sanidad, tanto. Por cada milagro, tanto. ¿Sí? Por cada conferencia, cobro tanto. Por cada predicación, cobro tanto. Por cada seminario, cobro tanto. Por cada congreso, cobro tanto. Todo el mundo tiene tarifa ahora. Sí, ahora es raro el que no tiene que no cobra. A uno le preguntan, ¿y usted cuánto cobra? ¿Cómo así que cuánto cobra? ¿De qué? ¿De qué está hablando? No, esté quieto, no. Si usted me va a invitar, yo no cobro nada.
Tal vez que alguien me recoge y me vuelve y me traiga, ¿no? Máximo. ¿Sí me entiendes? Sí, tráigame, lléveme y tráigame, pero no más. Tal vez si es en otro lugar, no sé, un lugar donde quedarme, tal vez, pero no más. Sansón comenzó a tomar el llamado de Dios para hacer lo que él quería. Y no tuvo ningún temor, ni siquiera lo dudó, ni siquiera se quedó pensando, ni siquiera puso en memoria el voto del nazareato. Mandado por el ángel. Nada, llegó y dijo, uy, a esta león que maté. Y mire, tiene tremendo panal de abejas ahí lleno de miel. Colmena llena de miel. No le dio por nada coger muerto. Y sus fechorías las ocultaba. O sea, manejaba una apariencia. Pensaba en su buen nombre. Que todo el mundo pensara bien de él. Eso es lo que mucha gente falla. Se preocupa por el qué dirán. Pasó una pregunta, pero digamos, ¿tú sabías que no podía caer muerto? ¿Él sabía? Claro que sabía. Sí. Claro que él sabía porque él mismo tenía que hacer el voto con Dios. Pero es que la mayor señal visible del nazareato era el cabello largo. Es decir, que ellos hacían unas cosas que llaman guedejas. Normalmente se hacían 7 trenzas los nazareos y se las amarraban, cada una representando uno de los espíritus de Dios. ¿Sí? Y lo más importante en el nazario era su cabeza consagrada, por eso dice. Al tocar el muerto, contaminaba su cabeza consagrada, dice en el número 6. Sí, tenía que raparse. Exacto. Terminaba el nazareato cuando se rapaba. ¿Sí? Entonces, Sansón tenía las señales, lo sabía, los papás le dijeron desde chiquito, mijito, pasó esto, Por eso era que él le contaba a los papás. Claro, 3 cosas no puedes hacer. Nada que tenga que ver con las uvas, nada de tocar muerto y nada de quitarse el cabello. ¿Sí? Entonces ellos manejaban eso. Se las amarraban y se dio más tren. Cuando usted veía un nazareo era como una especie de... Se veía parecer un rastafari. Sí, porque era unas trenzononas larguísimas y aquí en Imagínense, vueltas. no se puede cortar el cabello nunca. El cabello crece crece muchísimo un cabello. Claro, él a los 20 años debía tener una melena extraordinaria, ¿no? Impresionante. Entonces empezó a orar sin ningún temor, sin ninguna dimensión del Dios con el que hizo el pacto. O sea, a él no le importaba caminar con Dios. Y mire, curiosamente, a él no le importaba eso, pero aún así Dios respaldaba el pacto. Y enviaba al Espíritu. Se le aparece un león, un hombre que está guardado para ser el libertador de Israel. No podía morir en manos de ese león. Entonces Dios dijo, vaya Espíritu, llénelo de poder para que acabe con ese león. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces uno a veces asocia ese tipo de cosas que pasan con uno. Uy, mire, Dios me respalda. Yo estoy bien con Dios. Resulta que no, mentiras, ¿cuál bien con Dios? Y tal vez Dios esté allá diciendo, uy, que estoy que lo aplasto. Me tiene cansado de las cosas que está haciendo. Pero como Él respalda el llamado, Él envía su respaldo, que si para Sansón era el Espíritu de Dios, para nosotros más. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre. Para nosotros brota desde. Vive. O sea, está en nuestro interior, correcto. O sea, con mucha más vehemencia Dios va a celar ese pacto. O sea, nosotros no podemos andar en cosas raras, ni andar contristando el Espíritu continuamente, ¿sí me comprenden? Ni rebelándonos contra Dios. ¿Correcto? Entonces esto lo hizo Sansón. Y no tuvo además ningún arrepentimiento. No purgó la contaminación que había tenido por tocar el muerto. Y siguió así, ocultándoselo a sus papás y viviendo una vida en la cual pensaba simplemente en él. Versículo 10 dice: su padre descendió a donde estaba la mujer. Luego Sansón hizo allí un banquete, porque así lo solían hacer los novios.
Y sucedió que cuando le vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: permitid que os proponga una adivinanza. Si en los 7 días del banquete la interpretáis acertadamente y me la descubrís, os daré 30 prendas de lino y 30 vestidos finos. Pero si no me la podéis interpretar, vosotros me daréis a mí las 30 prendas de lino y los 30 vestidos finos. Ellos respondieron: dinos la adivinanza y la escucharemos. Entonces les dijo: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. Y sucedió que en el 4.º día dijeron a la mujer de Sansón: persuade a tu marido para que nos interprete la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Será que nos habéis invitado aquí para despojarnos? La mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo: tú solo me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has interpretado a mí. Él le respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre se la he interpretado, y te la he de interpretar a ti. Ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Y aconteció que al 7.º día él se la interpretó, porque ella le presionaba. Entonces ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo. Y al 7.º día, antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le contestaron: si no hubieras, ¿qué cosa es más dulce que la miel y qué cosa es más fuerte que el león? Él le respondió: si no hubieras arado con mi vaquilla, no habrías descubierto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él, y él bajó a Ascalón, mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio los vestidos finos a los que habían interpretado la adivinanza. Encendido en ira, regresó a la casa de su padre. Entonces la mujer de Sansón fue dada a su compañero que le había asistido en sus bodas. Mire cómo Sansón empieza a utilizar su llamado para tomar cosas, para apropiarse de cosas, ¿sí? Para vivir una vida como lujosa, como amplia, ancha. Y este tipo de cosas empezaron a ofender a Dios, ¿sí? Y Dios empezó a propinar venganza sobre sus enemigos y sobre las personas que estaban haciendo este tipo de cosas con él. O sea, uno ya veía la inconformidad de Dios en medio de todo esto. Ya Sansón se lanzaba hacia una vida de desgracia, a una vida de deshonra a Dios, ¿sí? Y en medio de todo eso, Dios tenía que ver cómo podía solventar el llamado de Dios, porque Dios tenía que cumplir algo que le tenía prometido a Israel. ¿Sí me está entendiendo? Pasaba algo muy parecido a lo que ocurrió después con Saúl. ¿Dios utilizó a Saúl en defensa de Israel? Sí. ¿Saúl enfrentó a los enemigos de Israel? Sí. ¿Y los venció? Sí. ¿Pero era un rey conforme al corazón de Dios? No. ¿Dios estaba molesto con Saúl? Sí. ¿Dios estaba molesto con Sansón? Sí. Y en medio de sus locuras, de sus fechorías, Dios empezaba a aplicar venganza sobre los enemigos de Israel. Lo usaba con propósito para lo que él lo tenía. Los filisteos empezaban a tener sus fiestas con él. Sansón andaba en medio de adivinanzas, en medio de parrandas, con una mujer que no era de su pueblo, manipuladora, típica filistea, en medio de acertijos y de adivinanzas que no agradaban a Dios, de juegos de manipulación que no agradaban a Dios. Pero en medio de todo eso se encendía la ira de Dios, y Dios utilizaba a Sansón, le enviaba su espíritu para matar a los filisteos. ¿Mató a cuántos? A 30. 30 en el primer tiempo. Cogió a 30, tomado por el Espíritu de Dios, y los mató. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Dios respalda, como les digo, Dios respalda los llamados.
El uso, sí. Y Él va a utilizar personas para enfrentarse contra las tinieblas. Y va a utilizar personas para que se enfrenten contra el diablo. Y lo va a hacer aún si estos mismos instrumentos no son rectos delante de los ojos de Dios. Por eso el Señor Jesús decía que la prioridad de un creyente debe ser que esté escrito en el libro de la vida. O sea, todos los días usted lo primero que tiene que mirar, obviamente eso tiene que hacerlo en oración con Dios, en intimidad con Dios. Tiene que mirar y decir, oh Señor, ¿cómo estoy yo contigo hoy? Y el Señor mismo le va a responder, le va a decir, bueno, fulanito de tal, has hallado gracia delante de mis ojos. Una vez más, mi misericordia está contigo. Y puedo decir que tú estás escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios puede coger un borrador y quitarlo? ¿Sí? Sí, claro. Es como si usted tiene una lista de invitados para su matrimonio. Obviamente usted va a invitar a personas que son cercanas a usted. ¿Usted va a invitar a sus enemigos? ¿A la gente que lo odia? No, los más cercanos, la gente que lo ama, ¿no? Pero ¿qué tal que uno de esos se le tuerza? Se levanta contra usted, lo injuria, lo calumnia. ¿Usted qué va a hacer? Va a coger la lista de invitados y va a decir, mi amor, mire, es que vamos a borrar a este video. Listo, mi amor, borrado. Borrado. Eso me hace acordar de la vez que nosotros nos casamos. Media iglesia se levantó para que nosotros no nos casáramos. Y nosotros teníamos una lista de invitados, que eran los que uno creía que iban a ir al matrimonio. Cuando llegué yo a la iglesia llena, y uno miraba gente de esa misma que no quería que uno se casara, allá estaba engaripolado. Y de primer, oiga, pero y fue harta gente, ¿verdad? Sí, se llenó. Al culto Sí, se llenó. Yo decía, ¿esta gente qué hace acá, man? La gente no estaba invitada. Por eso los matrimonios pasan en un momento diferente a un culto. Para que uno tenga la libertad de que vaya el que uno quiere que vaya. Claro. Pero yo creo... Era un momento diferente de culto, porque era un viernes. Si era un viernes festivo, 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, 3 de la tarde. Oye, entonces se nos cola un poco de gente. Sí. Entonces, pero esa gente allá, haciendo la del hipócrita, lo único que logró fue que más carbones encendidos se vinieran sobre la cabeza de ellos. O sea, despertaron más la rabia de Dios contra ellos. ¿Se está entendiendo? Entonces, así como de una lista de matrimonio usted puede borrar al que se Pero le en la Biblia también contra dice usted. que en la fiesta de bodas había un colado. Sí, es que Dios puede borrar. Hay gente que dice, después de escrito su nombre en el libro de la vida, nadie lo puede borrar de allí. Ah, no, y entonces la soberanía de Dios, ¿qué? No, pero Dios le dijo a Moisés le dijo al Señor, si no vas a perdonar a este pueblo, entonces mejor quita mi nombre del libro que tú has escrito. Jehová le respondió, el que pecare contra mí, a ese yo quito de mi libro. Correcto, ahí está. Claritico, eso está en Éxodo. Entonces la prioridad del Señor es, venía una generaciones de israelitas y de judíos pretenciosos del poder y el buen nombre que se tenían que tener. La élite judía procurando los puestos de eminencia. El escriba, el fariseo, el saduceo, el sacerdote, el sumo sacerdote. Y eso es típico de la condición humana. Quiere la alfombra roja, que lo reconozcan, que lo identifiquen como el ungido, el grande. ¿No ven los reyes? Catalina la Grande, Iván el Terrible,
Alejandro el Magno. No sé quién, el excelso. El sabio. Todo el mundo con sus... El magnánimo. ¿Sí? Y eso pasa en la iglesia. ¿Usted qué quiere ser? Yo quiero ser apóstol. ¿Y por qué? Porque es el ministerio más grande. ¿Y por qué es el ministerio más grande? Nunca se ha puesto a estudiar eso. Es el ministerio, entre comillas, más grande, porque es el que tiene mayor precio. Es el que más sirve. Tiene que ser el más humilde. Tiene que ser el más manso. Tiene que ser el más probado. Entonces la gente no quiere eso, quiere el ministerio. ¿Y usted qué quiere ser? Profeta. Y el falso profeta se la pasa toda hora profetizando. Está uno tomando chocolate con café, perdón, con queso. Dios, Riva Canda Sabaranda, Dios me dijo. Había uno así. Uno iba con él y a toda hora era profetizando. Y se nublaba Bogotá. Dios me dice a través de esa nube gris que vienen tiempos turbulentos. Salía el sol. Dios me dice que vienen tiempos luminosos. Llovía. Dios me dice que viene una luz de agua. Hermano, a toda hora profetizando, diciendo cosas que Dios nunca le ha dicho, pero porque la gente quiere ser reconocida. Entonces, ante esta ola de fama, de hambre de fama, ante esta ola de hambre de fama, el Señor dice: lo más importante es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, que todos los días diga acá, Grisbert Medina. A partir de allí que Dios haga conmigo lo que quiera. Si quiere que sea diácono, evangelista, el que lava los pisos, que haga conmigo lo que quiera, apóstol. Dios dice: no pondré una carga más de la que pueda soportar. Si Dios llama a una persona a ser apóstol, es porque va a ser una persona con un buen lomo para cargar cosas. Hay a veces que hay personas que me dicen a mí: Pastor Mauricio, yo no sería capaz de afrontar todo lo que usted tiene que afrontar, porque la gente no sabe lo que uno tiene que afrontar, todo lo que uno tiene que enfrentar: personas, demonios, la iglesia, la guerra espiritual, todo, el carácter de la gente. Y la gente lo ve a uno como que: ¿usted cómo hace? No, lo que pasa es que no todo el mundo tiene el lomo que uno tiene. Cada quien tiene su propia cruz, ¿no? Una es la cruz de Mauricio, una es la cruz de Astrid, una es la cruz de Ludmila, una es la cruz de Clemencia. Pero si mi tía le da por cargar lo que Dios quiere que yo cargue, se va a aplastar. Por eso Dios tiene su cruz para ella. Y ella tiene que hacer lo que Dios le manda a hacer a ella. Punto. Ella tiene que hacer lo que Dios le manda a hacer a ella. Cada quien hace lo que Dios le manda a hacer. Y en medio de todo eso, la prioridad es siempre cerciórese de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Y a partir de allí sí haga lo que Dios le manda a hacer. ¿Correcto? Sansón no le importaba esto. Quería tener sus mujeres filisteas, andar en fiestas con sus amigos los filisteos, en medio de recochas. Y Dios, decepcionado de él. Pero aún decepcionado de él, enviaba al Espíritu Santo para que él pudiera cumplir el llamado que Dios le mandó a hacer. Que ya no iba a levantar a otro, tenía que cumplir lo que él le había prometido a Israel. ¿Correcto? Lo que le había prometido además a
a Manoa y a su esposa. ¿Sí? Entonces, capítulo 15 dice: después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer, llevándole un cabrito del rebaño, y pensó: me uniré a mi mujer en el cuarto. Pero el padre de ella no le dejó entrar. El padre de ella dijo: pensé que la aborrecías del todo y se la di a tu compañero. ¿Se acuerdan que había terminado en manos de un compañero? De uno de los amigos de la adivinanza. Pero su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala por favor para ti en su lugar. Sansón le respondió: esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal. Sansón se fue, atrapó 300 zorras, tomó teas y atando las zorras por las colas, puso una tea entre cada dos colas. Después prendió fuego a las teas, soltó a las zorras en los trigales de los filisteos y quemó las gavillas y la mies por cegar, y hasta las viñas y los olivares. Entonces los filisteos preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque éste le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón les dijo: puesto que habéis actuado así, ciertamente no pararé hasta haberme vengado de vosotros. Entonces les golpeó en el muslo y en la cadera con gran mortandad. Luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Lehi. Y los hombres de Judá le preguntaron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron: hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle lo mismo que él nos ha hecho. Entonces bajaron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y preguntaron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Él le respondió: lo mismo que ellos me han hecho a mí, eso les he hecho yo a ellos. Entonces le dijeron: hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les dijo: juradme que vosotros no me mataréis. Le respondieron: no, de ninguna manera te mataremos, solo te ataremos bien y te entregaremos en su mano. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Cuando llegaba hasta Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu descendió una vez más. ¿Desciende quién? El Espíritu Santo. Descendió con poder sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿A cuántos? A 1000. Entonces dijo Sansón: con una quijada de asno los amontoné a montones. Con una quijada de asno he matado a 1000 varones. Cuando acabó de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramá Lehi, que significa colina de la quijada. Entonces, ¿sí ven? Dios sigue juzgando y destruyendo a los enemigos de Israel. Dios sigue enviando su espíritu sobre la vida de Sansón. ¿Correcto? Teniendo mucha sed, dice acá, Sansón clamó al Señor diciendo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la hondanada que hay en Lehi, y de allí salió agua. Él bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acore, que está en Lehi hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. O sea, 20 años en donde Sansón libró a los israelitas de los filisteos y fue instrumento de Dios para doblegar a los filisteos. ¿Sí? Sansón fue a Gaza y vio allí una mujer prostituta y se unió a ella. ¿Sí ven que el hombre seguía en su locura? Tenía su problema. Y Él seguía. el diablo le apuntó la debilidad. Claro. Porque se dio cuenta que por medio de la mujer le sacó el secreto de la Correcto. adivinanza y se la apuntó y dijo: Correcto. ah, ya sé dónde está el talón de Entonces, Aquiles. el hombre seguía en su vida de locura, y cada vez peor, ¿no? Porque primero fue una filistea, después la hermana de la filistea, y ahora el hombre ya iba por prostituta. Para que usted se dé cuenta que
una vida de pecado y de rebeldía contra Dios es algo que es progresivo y se va empeorando. Lo curioso de todo esto es que aunque va empeorando, Dios sigue cumpliendo el llamado a través de él. Y eso trae mucha confusión porque la gente dice, oiga, pero si este pastor es malo, ¿por qué Dios se mueve a través de él? Porque Dios ya tiene una promesa. ¿Está comprendiendo? Pareciera como si Dios tuviera como dos, ¿cómo lo explico? Como si Dios maniobrara desde dos ángulos. El cumplimiento de una promesa que ha hecho, ¿sí? El cumplimiento de un llamado que él ha hecho y simultáneamente Dios trabaja la relación que cada uno debe tener con él. ¿Correcto? De este lado dependerá el cumplimiento de la promesa que Dios tiene. Y de este otro lado dependerá la salvación de cada uno. ¿Usted me está comprendiendo o no? Por ejemplo, Dios dice, bueno, voy a traer a este pueblo un hombre llamado Pepinito Pérez. Lo voy a levantar como profeta mío. Lo voy a levantar con un hombre lleno de dones para proclamar mi poder y mi evangelio. Dios ya lo dijo, lo prometió. ¿Dios va a cumplirlo? Sí. Y va a encargarse que a través de Pepinito Pérez todo lo que él prometió se va a cumplir. Pero Pepinito Pérez tendrá que individualmente encargarse de agarrarse de la salvación de Dios. O sea, el Señor pudo haber cumplido el llamamiento con Pepinito Pérez, pero al final de ese camino, Pepinito Pérez se pudo haber perdido. ¿Cómo la ven? Eso lo dice la Biblia. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre oramos por los enfermos y los enfermos sanaron. Tú viniste a nuestras asambleas y nos hablaste y profetizaste. ¿Y el Señor qué dijo? No los conozco, hacedores de mal. Yo a usted no lo conozco. Hacedor de mal. Hacedor de mal. Y lo que le queda a la persona la condenación, ¿cómo le parece? Claro, uno mira muchas congregaciones promocionando ministerios, impulsando siervos, pero no están enfatizándole a la gente que lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ser buenos hijos de Dios. Ser buenos hijos de Dios, humildes, mansos, obedientes a Dios. ¿Así? No, eso no. Deben ser buenos siervos o grandes siervos. ¿Correcto? Miren a dónde íbamos, Sansón, ya con prostitutas y todo el cuento. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron acechando. Miren, fíjense que siempre que el hombre se enredaba con mujer, era como cuando los filisteos decían, oiga, caigámosle a este man. Claro, porque ese era el talón de Aquiles. El diablo sabía que por ese lado era que él iba a caer. Claro. Y los filisteos también comenzaron como a decir, oiga, este tiene aquí su cuento, aquí aprovechemos sus momentos de frenesí para rodearlo. Oye, y de ser tú dan los demonios. Usted está íntegro, recto, pero tiene su momento de recocha y los demonios le caen encima. Por eso el apóstol Pablo dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque el apóstol sabe que caído, uno de los mandamientos en el infierno es al caído caerle. ¿Cómo la ven? Eso no lo inventaban los hombres, eso lo inventaban los demonios. Al caído caerle. Oye, y así operan los hombres, ¿no? Esperan a que la persona, nunca se preocuparon por la persona. No les importó si comía, si no comía, si estaba bien de salud, si no. Pero cuando tropezó, cuando falló, ahí sí todo el mundo encima.
Yo me acuerdo una vez que en una reunión familiar, oiga, yo no sé, comenzaron todo el mundo a sacarle mis cueritos al sol, los míos. Pero ¿cómo fue posible que usted le hiciera eso a Pacho? ¿Cómo es posible que le hiciera eso a mi tío? No sé qué. Yo dije, sí, solté los tenedores. Usted que habla tal cosa, usted que habla tal cosa, usted que habla tal cosa, usted que habla tal cosa. Todos con rabo de paja. Todos se quedaron así. Yo cogí otra vez mi tenedor y mi cuchillo y seguí comiendo mi comida. Ahora pues, vinieron todos aquí a lanzarme piedras. Pues olvídese, yo. Señor. Y es más, yo puedo decir que mi pasado, Cristo lo borró con su sangre. ¿Y a ustedes qué? Sí, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Sí me comprenden? Porque la gente es como los demonios, al caído caerle. Cuando yo estaba en mi fase más terrible de mi vida, llamaban a mi mamá, debe ver a su hijo, está grave. Oiga, porque esas mismas personas nunca me invitaron a un cafecito, me dieron un buen consejo, nunca más. ¿Qué demuestra eso? Que a la gente no le interesa el beneficio de uno. Nada, son malos. Sí. A la gente le importa que verlo a uno destruido. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por ahí uno que otro amigo le decía, oiga hermano, claro que los amigos de uno también llevaban de champo, pues, pero había gente que sí le decía, oiga, venga, deje de tomar, hermano, mire cómo tiene su vida. Claro, uno como era bien orgulloso, no importa. ¿Sí me entienden? Pero los hombres operan como los demonios. Claro, veían que él estaba trastabillando el Sansón. Ya, caigamos, rodeemos lo que espere que cuando el hombre caiga le caemos todos encima. Pero no era el tiempo todavía de Sansón. Dice acá, ellos lo odiaron y lo estuvieron acechando toda la noche junto a la puerta de la ciudad. Estos estuvieron en silencio toda la noche diciendo, cuando aparezca la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Se levantó a la medianoche y tomando las puertas de la ciudad con sus dos postes, las arrancó con cerrojo y todo. Las puso sobre sus hombros y las subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón. Aconteció después de esto que Sansón se enamoró de una mujer, otra vez, de una mujer del valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Significa delicada. Y fueron a ella los jefes de los filisteos y le dijeron, persuádele y averigua en qué consiste su gran fuerza. El hombre impío, ¿a qué le atribuye las cosas sobrenaturales? A conjuros, a cosas místicas. Creían que el poder que tenía Sansón era algo místico, algo... No tenían ni idea. No tenían ni idea que lo que pasaba con Sansón era que eso era el cumplimiento de una promesa que el Dios de Israel había hecho. El otro día, una señora me dijeron, oiga, ¿por qué no ora por esta señora? Entonces, hay una persona por la cual yo oré y Dios hizo algo con esa persona muy bello. Se le arrimó a la señora y dijo, deje que ese señor ore por usted. Porque garantía, dice la gente así, garantía de que algo va a pasar con usted. Como si uno fuera un mago. Que la gente se acostumbrada a eso, al brujo. Como si uno fuera un rezandero, un chamán por ahí que anda uno con un sombrero con plumas de papagayo por ahí. No, uno es un simple instrumento de Dios. Que Dios le ha placido usarlo por ninguna virtud que uno haya tenido. Porque a Dios le plació. Y al otro día me llama la señora que dijo que orara por ella y me dice, uy, no, el diablo operando a través de eso. La señora me dijo que usted dice que oró por ella y que un fogonazo en su cuerpo. Pero yo sé que detrás de toda esa salamería está el diablo tratando de mirarle a uno el corazón. De que a uno se suba el ego. ¿El ego de qué?
La verdad, yo sé que Dios hace, porque Él es poderoso. Y si la persona tiene fe, y es algo que además también Dios da, Dios todo lo hace, hasta la fe la da Él. ¿No dice que es un don? ¿La da Él? Sí, Eso no es nada de hombres, no es ningún atributo humano. Entonces, si está la fe y está el poder de Dios, Dios hace. ¿Uno qué tiene que ver con eso? Pero la verdad, de mi parte, lo que a mí me pone a pensar todos los días es: Señor, ¿cómo estoy contigo? Creo que estoy como medio regulintis contigo, Señor. Porque a veces uno siente que uno no tiene esa plenitud, que es como que no está completamente feliz con uno. Entonces, ¿uno qué hace? Pues se dobla la rodilla y: Señor, ¿yo qué he hecho? ¿Qué he hecho, Señor? Y Dios le habla a uno, le dice: mijo, has hecho esto mal, esto mal. Corrígete, arrepiéntete. Y una persona que quiere tener a Dios contento, ¿qué hace? Dígame usted qué hace, hermano. Decirle: Señor, perdóname. No quiero seguir en esto. Perdóname por esto. Perdóname por lo otro. No me di cuenta, Señor. No quise hacerlo, no lo busqué hacer. ¿Y qué hace Dios? Lo perdona a uno. Pero Sansón, ¿le importaba eso? No le importaba. Él quería seguir viendo a ver qué escoba con falda, quería seguir persiguiendo. Seguía tentando a Dios. Eso es tentar a Dios. Primero se consigue una, después se consigue la otra, después la otra, después prostitutas. Imagínense, sale del prostíbulo a todo, arranca las puertas de la ciudad, vuelve y baja y ve a Dalila, tipo insaciable, hermano. Oiga, y todo parte de lo que muchas veces hemos hablado: aportillar el vallado. Estaba leyendo yo: pastor no sé qué, acusado de sobonear mujeres en la iglesia, que a las intercesoras las sienta en el regazo. ¿Uno qué hace como pastor sentando una intercesora en el regazo? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? Hay un pastor de Estados Unidos. Unos son así, otros tienen por política: nunca me quedo con nadie solo, mujer sola, a no ser que sea mi esposa. Punto. Me tocó en la iglesia. Sí, yo también soy así. Tener en consideración con mi mamá, porque había mujeres que eran... Yo no me quedo solo, a no ser que sea mi mamá. Y aparte de mi esposa, mi mamá, o una tía, o mi abuelita, ¿sí me entiendes? Sí, no es con las que uno lo hace porque... Yo tengo problemas con quedarme solo con mi tía Clemencia, una anciana, ¿me entiendes? Pero aparte, nada. Hay mujeres que son complicadas. Nada. Pastor, que si puedo pasar a que tenga consejería conmigo. Mientras no esté Astrid, no puede venir. Hasta luego. De hecho, yo lo que procuro es: hermana, bienvenida. Mire, vaya con la pastora. Que ore ella por usted. Aquí una vez mi tía, claramente, mi tía María Eugenia, una vez, claro, ella afanaba con una muchacha que le dio un ataque de pánico en el centro. Ella, compadecida por ella, me la trajo acá y me la dejó acostada en el sillón al lado mío. Ahí le dejo a la muchacha. Yo quedó ahí acostada esa muchacha. Yo tuve que ponerme a orar, porque el diablo es puerco, hermano. Una mujer perfectamente puede llegar y decir: el pastor de la iglesia, mi amado Jesús, me tocó. Oiga, ¿y usted cree que no le cree? De inmediato le creen y le caen los medios de comunicación a uno. Pastor degenerado, imagínate, uno ni no le tocó ni un pelo. Mientras unos andan guardando el vallado, otros, hermanos, lo tienen roto y deshecho. Pastores demasiado cariñosos con las damas de la iglesia. ¿Qué es eso, mano? Un pastor de Orlando, Florida, muy famoso, un maestro de la palabra, contaba cómo fue que él cayó. Comenzó con la viajadera. Claro, la esposa tenía hijos. A algunos viajes lo podía acompañar. Mi amor, pero tú no tienes que ir a la casa, los niños están muy pequeños.
Y allá tenía una intercesora que era con la que viajaba. Imagínense. Entonces ya empezó el cafecito, la sonrisa, la tocadita de hombro. Cuando viene a mirar, adulterio, consumado y todo. Un hombre de Dios, después de que amanece ensabanado con una mujer que no es su esposa. Dios mío, ¿qué queda después de eso? Si uno cuando medio le falla a Dios, yo me siento como una cucaracha, man. Que digo yo, uy, Señor, me falló el carácter, te fallé. Me siento como un piojo, man. Que duro todo el día, Señor, no te pongas bravo conmigo, ven, trae tu Espíritu Santo otra vez como siempre. No te enojes conmigo. Todo el día en eso, hasta que el Señor se pone contento otra vez con uno. ¿Cómo será un adulterio, hermano? Imagínense ese momento entre que el tipo se pone la ropa y tiene su primera charla con su esposa. ¿Qué pensará una persona en ese momento, hermano? Yo supongo que a algunos les pegará duro, pero hay otros que tienen tan carcomida la conciencia que no les importa nada. Aquí pensándote, mi amor, Dios te bendiga, preciosa mía. Y acaba de estar con la intercesora al costado. Oiga, y las iglesias así, miren. No les estoy diciendo mentiras. Y los domingos los milagros así. Y las sanidades así. Y el hombre sale allá encorbatado. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo viene sobre él? Sí. Aquí está demostrado. Porque Dios cumple. Es que la vida de Sansón demuestra que sí pasa. Porque Dios cumple las promesas. ¿O será que el Espíritu Santo estaba sobre Saúl, sí o no? Sí. ¿Dios lo ungió? Sí. ¿Lo respaldó? Sí. Por eso les digo, una cosa es el llamado y otra cosa mi relación con Dios. Que eso a mí me parece aterrador. De que la gente se esté fiando de la apariencia, que la gente se esté fiando de los dones y del llamado. Eso no tiene nada que ver con salvación. A mí el llamado del apostolado no me salva. A mí el ser pastor no me salva. A mí me salva creer y seguir al Señor Jesucristo. Seguirlo para ser como Él. Eso es lo que a mí me salva. Por eso uno como pastor, y habiendo uno pasado por tantas cosas, hermano, una de las cosas, y vamos a terminar ahí, después seguimos. Una de las cosas en la que uno más enfatiza es, hermano, no peque. Guárdese para Dios. No peque contra su hermano. Ahí me sale callo de la lengua decir, en mi amado Jesús está prohibido hablar en contra de un hermano. Y si hablar está mal, conspirar, peor está. Está prohibido eso. Está vetado. No tenemos tolerancia con eso. Convitos, que el hermano le saque la lengua al otro, que el hermano murmure contra él, que lo calumnie, que lo injurie, está prohibido. No permitimos eso. Pero no es por uno, es por las personas. Porque uno lo que quiere es que la gente se salve, hermano. Amén. Entonces, Sansón es uno de los más claros ejemplos de que con todo el que era utilizado por Dios, no era un hombre recto delante de Dios. Y como dice por ahí, no es como se comience, sino como se termine. Pero Sansón empezó mal y terminó mal. Gedeón, como lo miramos en anteriores viernes, el hombre tuvo un desfase al final. Se le estaba como corriendo la teja al hombre. Y Saúl empezó mal y terminó mal.
Pero lo más importante es, ojalá empezar bien y terminar bien. Es que caídas y tropiezos, ¿quién desea eso para una persona? Que la persona se puede arrepentir y Dios la levanta, sí. El ejemplo claro es David. ¿Tropezó David? Sí, tropezó muy duro. ¿Pero Dios lo levantó? Sí, porque se humilló, se arrepintió. Curiosamente el Salmo 51 viene después de que él peca. Él no escribe ese salmo cuando tenía 16, 17 años. Él escribe después de su caída estrepitosa. O sea que ese es el salmo de la recaída. Pero lo más lindo sería comenzar una vida con Dios bella y terminarla muy bien. Que de verdad el estado posterior de uno sea mejor que el primero. Que ojalá un pastor, un hombre de Dios nunca pase por un adulterio, ni porque es que se robó los diezmos, ni porque enamoraba a las muchachas, ni porque era una persona codiciosa, ojalá nunca. O porque haya dejado tirado el ministerio, ojalá nunca. Amén. Entonces, dejemos ahí, hermanos, para que lo analicemos. Para que lo meditemos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Bueno, bendito Señor, te bendecimos y te alabamos en esta noche, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Amado Rey de la Gloria, por hablarnos con diafanidad, con claridad, Señor. Yo sé que es hermoso servirte, Señor, ver el cumplimiento de tu llamado, Señor. Pero más hermoso es tenerte contento a ti, Señor. Agradarte en todas las áreas, Señor. Hasta aún en nuestros pensamientos, agradarte. Ser fiel a ti, Señor, especialmente donde nadie lo ve a uno, Señor. Allí, en el lugar escondido. Allí, Señor, ser más fieles que en cualquier otro lugar, Señor. Allí ser fieles. Temer de ti, Señor, allí en la soledad, Señor, en el cuarto secreto, Señor, allí donde fácilmente el bandido hace sus fechorías. Allí ser fieles más que nunca, más que en cualquier otro lugar. Tal vez en otro escenario la gente lo juzgue a uno por intemperante, lo prejuzgue a uno por su carácter. Pero eso es lo que la gente piensa, Señor. Pero lo que tú pienses de nosotros en el secreto, allí es lo que más queremos nosotros enfatizar en nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a agradarte, Señor, a que siempre se eleve un incienso agradable a ti, Señor. Siempre, un olor agradable. Que tú puedas decir de nosotros todos los días que producimos delicia y deleite en ti, Señor, en tu corazón. Y a partir de allí, Señor, pues todo lo que yo creo que si somos fieles en lo íntimo, no tenemos ningún problema con hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Que quieres que unos sean pastores, otros sean apóstoles, profetas, diáconos, evangelistas, gente de liberalidad, administradores, no importa, Señor. No importa, cada quien lo que nos has mandado a hacer lo hagamos con excelencia. Pero la mayor excelencia es que agrademos a tu corazón, Señor. Que deleitemos tu corazón, Señor. La base de todo adorador es esa, Señor. Obediencia y deleite, Señor. Desde lo más íntimo, Señor, allí, en el rincón de nuestro cuarto, allí, Señor. Allí donde otros maquinan sus pecados, Señor, donde otros maquinan sus delitos. Allí donde otros son infieles, Señor. Allí nosotros seamos los más fieles de todos, contigo, Señor. Contigo. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, y te pedimos que no permitas nunca que deslicemos ni tropecemos, ni caigamos mucho menos. Que nos guardes.
Aceptamos cualquier exhortación, corrección, Señor, incluso sanción, con tal de no permitir que nos perdamos, ni permitir que caigamos. Y seremos nosotros sensibles a tu voz, mansos y humildes de corazón. Y sobre todo, Señor, poner en acción esto, Señor, dejando atrás las cosas incorrectas y dejándonos llevar por el camino de la perfección, Señor, hasta alcanzar la medida tuya, Señor, que es la que anhelamos y necesitamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias por todos mis hermanos que han venido hoy. Te pedimos que recompenses esta fidelidad y que traigas enorme bendición, Señor. Yo este pueblo lo bendigo como Aarón, que tú lo bendigas, nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. En el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa nos cubra. Señor, nosotros reprendemos toda enfermedad de los cuerpos ahora mismo. Atamos toda enfermedad y la destruimos en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Y todo demonio de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Todo virus, bacteria queda destruido, declarando la palabra que dice, Señor, que plaga no tocará la morada del Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, y oramos como lo hizo como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús, atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad, la atamos y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Nos vamos de este lugar llenos de tu presencia y pedimos que esta palabra que hoy se ha hablado se grabe en nuestros corazones, Señor, y como la semilla que muere, Señor, reverdezca, florezca y fructifique al 100%, Señor, para tu gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, Señor lo bendiga y lo guarde. Nos vemos el domingo. Amén. Agüita, pues.